Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Online en YouTube y Didáctica Radio, podcast en Spotify, SoundCloud y iTunes. Soy Margarita Heinzen. Qué bueno poder estar aquí ofreciendo contenido de calidad que nos ayuda a todos a crecer, a aprender, a aportar, a mejorar la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y como siempre con invitados especiales maravillosos que pueden compartir desde su preparación, pero también desde su experiencia con toda nuestra comunidad. Y hoy tenemos a Mari Carmen Jasuri, cariñosamente Kaki Jasuri. Bienvenida. Qué bueno que estás aquí como especialista en ABA. Vamos a aprender un poquito de qué es ABA. Y hoy vamos a abordar un tema que viene como a mucha gente como llamando la atención. Yo creo que vamos a aclarar también. Ya hicimos anteriormente un programa sobre el autismo. Hoy vamos a ver sobre los tratamientos científicamente validados, científicamente apropiados, validados para abordar, para tratar el autismo con una joven que viene con una trayectoria que incluso está a cargo de la maestría en ABA en la Universidad Iberoamericana UNIBE, que se ha ido, ¿verdad?, especializando en esta rama, haciendo un gran aporte, porque definitivamente si vemos el antes y dónde estamos ahora, hemos avanzado bastante en cuanto a saber un poco más de qué trata esto. Yo creo que mucha gente quizás que nos escucha, uno dice rápidamente, ¿qué es autismo? Y aunque uno ha oído o quizás cercano tiene un caso de alguien con autismo, o sea, no necesariamente entendemos de qué se trata esto. Y aunque yo sé que no vamos a entrar, vamos a decir, en el diagnóstico, pero me gustaría, Kaki, que tú, pues, ya con tu experiencia, ¿verdad?, tratando con niños y con ABA específicamente, que vamos a aprender en un ratito de qué se trata el ABA y cómo funciona. ¿Qué es el autismo? O sea, vamos a comenzar por ahí. Ok, bueno, gracias por invitarme. El autismo es un trastorno, entonces es un trastorno neurobiológico. Es algo que se le diagnostica al estudiante y es de por vida. Entonces es un trastorno que afecta la parte social, la parte del lenguaje y tiende a tener dificultades en el proceso de aprendizajes a veces. Es un trastorno que es muy común que ocurra con otra dificultad de aprendizaje. Y frecuentemente en la tercera parte del diagnóstico de autismo usualmente es conductas repetitivas o conductas que son repetitivas al punto que son socialmente significativas en la vida del estudiante. Entonces, que interfieren. Interfieren, exacto. Entonces, yo no diagnostico, pero uno va aprendiendo cuáles son las señales y conoce bastante bien las señales del TEA. Sí es un trastorno que es de por vida, pero un trastorno que tiene diferentes niveles de, ¿cómo se dice eso? Niveles de penetración. Entonces, hay estudiantes que tal vez lo diagnostican con un nivel de moderado a severo, pero a través de terapia, a través de intervenciones apropiadas, eso se va disminuyendo. Entonces puede que un segundo diagnóstico diga que sea un autismo leve. Okay. O sea que sí es posible, perdón, Kaki, que el estudiante, que el niño, que el joven, vamos a decir, se mueva de nivel. O sea, no necesariamente se quede en el mismo sitio. O sea, con terapia, exactamente, con esa intervención, que es en lo que nos vamos a enfocar hoy, apropiada, adecuada, porque yo creo que venimos, y no hace tanto, o sea, hace poco teníamos muy poca información, muy pocas herramientas, padres que todavía, o sea, les cuesta entender, identificar. Entonces, es interesante saber eso, que sí es posible, vamos a decir, con el tratamiento, con la intervención, pasar de un moderado severo. Es posible aún. Sí, es posible. Y la realidad es que ese nivel de autismo se refiere a la cantidad de apoyos, como apoyos
apartes que necesita el niño. Entonces, si el estudiante va adquiriendo habilidades en el transcurso de su vida, va adquiriendo independencia, entonces esos apoyos van a ir disminuyendo. Entonces significa que tal vez el estudiante no necesite apoyos para aprender en un aula, o hasta un estudiante más grande que no necesita apoyos para hacer su cama, hacer su comida, llegar al colegio y ese tipo de cosas. Entonces, lo que el estudiante va adquiriendo habilidades, esos apoyos van disminuyendo. Si tiene un plan de intervención dirigido hacia la independencia, dirigido a que el estudiante pueda hacer las mismas cosas que hacen sus compañeros. Pero es un tema difícil porque no necesariamente el apoyo es algo que tiene que ver con el nivel de aprendizaje del estudiante. Hay estudiantes que exhiben conductas peligrosas, que tal vez necesiten un nivel de apoyo más alto, aunque se le haya diagnosticado un nivel de autismo leve. Por eso el tema de la intervención continua y la intervención intensiva es tan importante, especialmente a una edad temprana, porque ahí es que se van desarrollando esas habilidades necesarias, especialmente la habilidad necesaria para que el estudiante viva una vida independiente. Claro, o sea que la meta, el fin, es que nuestros niños, nuestros jóvenes sean autónomos, sean independientes, puedan, vamos a decir, tomar decisiones, desempeñarse de manera adecuada, integrarse, adaptarse, funcionar, ¿verdad? Sin cada vez, o por lo menos con el menor apoyo posible. Exactamente. Vamos a decir. Sí. Hay todo tipo de casos y yo creo que también eso a veces genera como un poquito hasta de temor, el no tener toda la información, porque como es ¿cómo se llama? Espectro. O sea, ese espectro es muy amplio, entonces yo no sé exactamente, sino que voy viendo a medida que el propio niño responde, me imagino. O sea, voy viendo cómo va evolucionando, cómo va avanzando. Y tú hablas de apoyo. Y una preocupación que desde el ámbito educativo, ¿verdad?, tenemos es que no contamos, o sea, van aumentando los casos diagnosticados, que tú dirás, bueno, eso es como el déficit de atención. No es que antes no se diagnosticaba porque antes no se tenía. Pero definitivamente sí, hoy en día sabemos que va en aumento, no necesariamente sabemos el por qué, o sea, la causa, o por lo menos no se sabe así como a ciencia. Pero, y hay teorías, ¿verdad? Hay algunas ideas, pero todavía no se ha como confirmado a qué se debe. Entonces, ese espectro, pues tú tienes un poquito como que puede ser, o sea, esas alertas, vamos a decir, pueden ser muy variadas. O sea, no hay como todo el mundo, todo el niño o el joven que en el espectro va a tener tales conductas. Claro, como tú dices, ahí está o sea, los niveles, está el área social, o sea, todo el componente, ¿verdad?, social, de independencia, de apoyo que necesite, lo de la repetición. Pero creo que hemos avanzado, pero todavía nos falta. O sea, una gran preocupación es que todavía no contamos. Y ustedes están haciendo un trabajo maravilloso con ABA, que ahora vamos a entrar ahí, ¿verdad?, de qué se trata todo esto, de los tratamientos, ¿verdad?, científicamente comprobados para el trastorno autista, entonces, del autismo. Entonces, me gustaría como que tú nos cuentes un poquito qué están haciendo, de dónde viene, vamos a decir, el ABA, cómo funciona, porque sí, o sea, es duro. De repente tengo este niño, voy identificando, lo identifican en la escuela, ¿qué hago? O sea, aquí, ¿cómo lo abordamos? Claro. ¿Quién me ayuda? Entonces, se ha institucionalizado, no sé si esa es la palabra, como esa sombra, ese profesional que entra al aula a trabajar con el niño. Pero tampoco tenemos suficiente personal, o sea, suficientes personas entrenadas para hacerlo. O sea, ¿cuál es la perspectiva? O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué pasa ahí? O sea, lo identifico, se diagnostica. ¿Qué pasa ahí a partir de ahí? Entonces, usualmente la voz de alerta la alza el colegio. O sea, lo que nosotros vemos lo más común. A veces sí es un familiar que tiene algún tipo de conocimiento. A veces son los mismos padres que dicen, espérate, el niño más grande, como que no era así. Es verdad que no se pueden comparar, pero ya estamos llegando a un punto que hay un parámetro. Exacto, hay una diferencia muy grande. Usualmente ocurre entre los dos aquí. Lo más común es que yo veo que la voz de alerta se alza entre como que 1 año y medio y 2 años y medio. Entonces van a un proceso de diagnóstico. En el diagnóstico usualmente les refieren a diferentes terapias.
entre esas terapias, lo común ya, aunque sea con lo que nosotros tendemos a ver, es que les refieran a lo que le llaman conductual aquí. Sí. Que en realidad sí, es terapia modificación ABA. De la conducta. Exacto. Entonces, hay diferentes personas que implementan terapia ABA aquí. Hay un grupo de personas que estamos certificadas para implementar terapia ABA. Hay otras personas que han hecho entrenamientos. Ahora mismo estamos en una posición en el país que no hay tantas personas con una certificación para abordar todos los casos que existen. Entonces es un tema bien difícil. Se sienten desbordados, me imagino, sí, también. Y los papás también, o sea, como que hay 5 gente donde yo puedo ir en el país entero. Es difícil, no hay tantas opciones. ¿A quién recurro? ¿Quién me orienta? Porque los padres no tienen el entrenamiento ni el conocimiento y muchas veces les cuesta también. Hay que entender, o sea, aceptar, llegar a ese punto de, espérate, exacto, es algo de por vida que está cambiando la perspectiva que teníamos de nuestra vida entera y la realidad es que es un proceso muy difícil para los padres, pero también un proceso muy importante que ellos traspasen lo más rápido posible para el estudiante, porque nosotros sí vemos mejoras más grandes en los padres que han aceptado el diagnóstico y que lo están viviendo y disfrutando lo que viene con el diagnóstico, porque no es todo malo, son los niños más ocurrentes que yo conozco. Pero en ese proceso usualmente llegan a terapia conductual y comienzan como que el proceso de terapia. Idealmente ese proceso de terapia va a ser algo individualizado y si el estudiante llega al centro con una edad temprana, tiene muy pocas habilidades, usualmente es un proceso de terapia 1 a 1. Okay. En los Estados Unidos se recomienda que sea usualmente para un niño pequeño de 2 años que tal vez todavía no habla o tiene muy poco lenguaje, se recomienda entre 20 y 40 horas a la semana, que es una cantidad de terapia que aquí no, o sea, en ningún contexto. Entre 20 y 40 horas a la semana. A la semana. Que es mucho, o sea, es mucho. Wow. Entonces, el mínimo que se recomienda... Eso es para poder, ver, vamos a decir, esos resultados. Esos cambios, exacto. Sí. Okay. Y lo que pasa es que también hay estudiantes que con menos horas, ustedes se van a ver los cambios. Todo va a depender de cómo responda, y como tú dices también, de ese nivel de involucramiento de la familia. Sí. Yo creo que eso es definitivamente, por experiencias que he tenido cercanas, es fundamental. Y como todo, los que estamos en el ámbito educativo sabemos, el rol de la familia, el rol de los padres, esa actitud. Y yo sé que es difícil porque de verdad en estos días me llamó una persona con una situación que les ha costado a los padres. Y la escuela está dando la voz de alerta. Y quizás los padres van viendo, pero tú sabes, uno trata como de no, imagínate, pero ese momento de aceptación ya es un paso importantísimo y vamos a aprovechar este espacio, este programa, para invitar a todo aquel que tiene alguna situación cerca, o sea, que motivemos, o sea, porque ya yo creo que eso sí lo hemos ido logrando. Ya no estamos en ese nivel porque tú sabes que socialmente, o sea, esa mirada como, wow, señores, venimos, que mi mamá me cuenta, de familias que escondían a niños a sus hijos con discapacidad en un campo para que nadie supiera. O sea, venimos de cosas fuertes porque no se sabía cómo, no por malo, sino que no se sabía cómo abordarlo, no se tenían los recursos, las herramientas y hemos ido movilizándonos a que ya definitivamente esto no es nada malo, es simplemente algo como diferente. Yo digo, mi mamá aprendió a vivir con diabetes, ¿verdad? Bueno, pues yo aprendo a vivir yo tengo endometriosis, yo aprendo a vivir con endometriosis. Entonces, usted, papá, mamá, que le tocó, ¿verdad? Que su hijo es diagnosticado, pues entonces me tocó esto. Entonces, es como aceptarlo y ese primer paso es importante. Entonces, ahora vamos a buscar, que lamentablemente en el país todavía nos queda un recorrido, para tener como esa estructura de esa cantidad de gente de personas especialistas que se necesitan, vamos a buscar todos los apoyos. Sí, tú sabes, para salir adelante. Claro, y que muchas veces lo que nosotros vemos es, o sea, aquí honestamente, entre 20 y 40 horas
para la gran mayoría de la Bueno. familia es imposible. O sea, hasta nosotros como centro no y ofrecemos. económicamente, porque esto tiene unas implicaciones económicas. Claro, y que en los Estados Unidos no es lo mismo porque el estado o Sí. el distrito te lo cubre. Ujú. Pero aquí la mayoría de la familia tienen que pagar eso y es insostenible. Entonces, nosotros lo que le decimos a los papás es, lo que sea que nosotros estamos haciendo aquí, si ustedes observan y ustedes lo replican en casa, Exacto. se cierra un poco esa brecha entre el mínimo que nosotros hacemos son 10 horas, entre esas 10 horas y las 40 horas que necesita tu hijo. Entonces, en ese proceso es que nosotros vemos mucho cambio, cuando los papás pueden replicar lo que nosotros estamos haciendo. Porque, Bueno, ahí viene, implica un entrenamiento a los padres también. sí, y que nosotros lo que le decimos es, la mejor manera de entrenarte es entrar y observar. O sea, entra y mira lo que estamos haciendo y después trata de hacerlo tú también. Y trata de hacerlo aquí, nosotros decimos no a esto o no diga eso, Claro. o ponte aquí o trátalo así. Y entonces eso es lo que te va a ayudar para tú poder hacerlo en tu casa. Sí, porque el cambio también viene desde el adulto. Sí. Cómo yo abordo, cómo yo reacciono. Porque sí, vamos a ver conductas diferentes. Sí. Vamos a ver quizás una falta de respuesta, quizás estamos esperando un tipo de respuesta de ese niño, esa niña, ya sea porque tenemos una referencia de un hermanito, porque vemos a los compañeritos, y eso puede generar, sobre todo en los padres, ¿verdad? Ese nivel de frustración. Claro. O de, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? O, tú sabes, entonces es como, no, vamos a acompañarlo donde está. Vamos a ver dónde está, qué podemos hacer, cómo podemos acompañarlo. Y ABA es una de esas esa herramienta. Exactamente. Y creo que definitivamente tú nos contarás, ha demostrado que funciona. Sí. Antes de irnos, que ya casi tenemos que irnos a la pausa, cuéntanos un poquito nada más, ¿qué es ABA? ABA. Vamos a Sí. ver, ABA. Entonces, ABA, esos son los acrónimos en Ujú. inglés, pero en español es análisis conductual aplicado. Entonces, o análisis del comportamiento aplicado. Ok. Es la ciencia de cómo se aprende. Entonces, Ujú. esencialmente es cómo todas las personas, todos los organismos aprendemos. Y es una ciencia basada en eso, que tiene muchos estudios de cuáles son los mecanismos que se utilizan para aprender y cuáles son los procesos que nosotros podemos hacer para asegurarnos que la persona aprenda. Ujú. Entonces, se basa en el conductismo, en la filosofía del Ujú. conductismo, y se desarrollan técnicas para que el estudiante aprenda. Entonces, el ABA lo que se enfoca es en mejorar conductas socialmente significativas para las personas. Por eso es aplicado. Entonces, se aplica a conductas que sean socialmente significativas, que vayan a mejorar la vida o de esa persona o de la persona que rodea a esa persona. Están alrededor. Exacto. Entonces, la idea Suena es mejorar. sencillo, suena muy así como, pero esto tiene unas implicaciones que vamos luego de la Sí. pausa a conocer un poquito mejor para que entendamos. O sea, y yo creo que todo el que está viviendo pues una experiencia así o tiene cercano, yo creo que el primer paso es aceptar, comprender, documentarse, ¿verdad? Como lo que estamos haciendo hoy, aportando con Kaki, que viene con un tiempo ya certificada, incluso ha salido un grupo de esta maestría ABA en UNIBE, 14 profesionales, especialistas, o sea que se están dando pasos. De hecho, el CAID apoyó a ese primer grupo, cuando comenzó, y igual la fundación Fundamar también ha estado muy involucrada. Felicitamos esas iniciativas, esa labor, porque de verdad no podemos seguir, vamos a decir, como estábamos. No podíamos seguir como estábamos, mirando para otro lado o simplemente buscándonos como a la mala, como dicen, o simplemente dándonos por vencidos. Y esos son niños y niñas que pueden beneficiarse, que se están beneficiando de un acompañamiento, porque es un acompañamiento, como tú decías, es para toda la vida. O en qué momento tú dices, bueno, ya no necesita más. Bueno, o necesita menos, vamos a decir. Quizás es un acompañamiento y siempre y cuando sea científicamente probado, o sea, porque también entendemos, no, yo creo tal cosa, y viene el abuelo y dice que tal cosa, y el tío, no, vamos a irnos por ya lo que está probado, por lo que sabemos que da buenos resultados, que contribuye a que ese niño, esa niña, ese joven
sea independiente y pueda asumir de la mejor manera su vida, Sí. Pues entonces pues vamos a conocerlo hoy, vamos a promoverlo y sobre todo también pues invitar a que sigamos profundizando, porque un programa como este lo que deja como, ¿verdad? Como digo yo estaba dando un taller el sábado y yo le decía a los participantes, si se quedan con el deseo de seguir buscando, de seguir aprendiendo, me voy tranquila. Entonces es dejar también como esa llama, ese deseo de que sigamos, señores, también, no solamente aprendiendo, promoviendo. Alguna gente dirá, bueno, a mí no me ha tocado. No, pero es que esto concierne a todos. Sí. Y ya cada vez más en las aulas hay niños, vamos a decir, diagnosticados con el trastorno en el espectro, vamos a decir, y que están conviviendo y compartiendo, y que mientras más documentados estemos todos, incluso los padres de otros niños, cómo Claro. lo abordan. Sí. También, o sea, cómo acogen, cómo también las maestras acompañan. O sea, estamos hablando de que esto es sistémico. Sí. Hay una intervención obviamente especializada de parte, por ejemplo, de ustedes y de otros especialistas que están en esto, pero ya en el aula estamos todos, los padres de los compañeritos, las maestras, el propio centro educativo, o sea, estamos todos involucrados. Claro. Y sí. aportamos y aportar de la mejor manera. Entonces, Sí. en la medida que todos estemos familiarizados, de que todos sepamos por dónde va la cosa, cómo podemos apoyar, definitivamente mejorará muchísimo más el resultado, mejorará el desempeño. Así que de todos. Así que no se vayan, como siempre se nos va muy rápido el tiempo. Vamos a la pausa y continuamos luego con Kaki Hasuri, especialista en ABA, coordinadora de la maestría ABA de UNIBE, y que está compartiendo con nosotros pues cómo, ya ahora entramos sí en materia, ¿verdad? Después de la pausa, de cómo intervenir, cómo abordarlo, de qué se trata todo esto. Así que quédense con nosotros. En breve regresamos con Didáctica Radio. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas. Que decidiste hacerlo más que pensarlo. Y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes. Y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Regresamos, Didáctica Online en YouTube y Didáctica Radio Podcast en Spotify, SoundCloud y iTunes. Kaki, ya tú sabes, te tienes que suscribir Sí. a nuestro canal de YouTube o a Spotify. Hay personas que me dicen, mira, yo prefiero Spotify, pero lo pueden buscar como Didáctica Radio o Didáctica Online. Ya vamos creciendo poco a poco, esto no es fácil, pero lo importante es que tenemos ya 3 años y pico ofreciendo contenido. Bueno, comenzamos en radio, pero con la pandemia nos movimos a digital y ahí hemos estado reinventándonos, pero sin parar. Siempre, cada semana hemos estado ofreciendo un espacio con especialistas de mucho nivel como Kaki que tenemos hoy, que pueden aportar y que realmente nos ayudan a crecer. Así que aprovechemos todo lo que nosotros les estamos ofreciendo, aprovéchenlo, suscríbanse, compártanlo, porque de eso se trata. Ya tenemos una cantidad de programas que yo digo, wow, a veces me llaman con un tema y yo, espérate, te voy a mandar el programa tal que tenemos sobre el castigo. No, espérate, te voy a mandar del duelo. O sea, tenemos una cantidad de temas, amplios, con especialistas de muchísimo nivel. O sea, es un lujo, realmente. O sea, que para todos los temas tenemos de alguna manera u otra un programa que puede enriquecer, orientar, aclarar, ¿verdad? Invitar también a continuar, pues, profundizando. Y antes de continuar con Kaki, con nuestra invitada, agradecer al Banco Popular. El Banco Popular es quien apoya este programa de Didáctica Online, Didáctica Radio,
y es un banco, como siempre digo, adelante, comprometido en muchas áreas, con el medio ambiente, con la educación, con el bienestar financiero. Y de hecho, lo he dicho varias veces, pero vuelvo y lo repito porque Didáctica, de hecho, ha sido parte de ese proyecto, ha colaborado con ese proyecto de Finanzas con Propósito. Esta academia que ha abierto con cursos gratuitos, pueden entrar, registrarse y tomar esos cursos con especialistas, facilitadores de primer nivel para lograr ese bienestar financiero que todos necesitamos. Organizarnos, ahí hay temas desde ahorro, presupuesto, emprendimiento, bueno, y van a seguir aumentando con nuevos cursos, nuevas ofertas. Busquen la Academia Finanzas con Propósito, entre, suscríbase y haga los cursos porque son buenísimos, 100% recomendados. Y ahora sí, continuamos con ABA. ¿Cómo funciona? Cuéntame un poquito. Un niño es diagnosticado, llega a ustedes, a ese especialista ABA, que definitivamente es un nivel de especialización, vamos a decir, que no es tan fácil, o sea, conlleva un proceso. Sí. Entonces, bueno, el estudiante llega y nosotros, como tú dijiste, nosotros nos encontramos con el estudiante donde él está. Entonces, enseñamos desde el nivel que él está. Para lograr eso, primero hay que hacer una evaluación que los papás nosotros decimos, no, vamos a hacer primero el proceso de evaluación y de que, pero me lo acaban de evaluar y ya tenemos el diagnóstico. Sí. Yo no, pero entonces, no lo evalúen más. Sí. Es una evaluación diferente, una evaluación de habilidades. O sea, qué habilidades tiene el estudiante y qué conductas están interfiriendo con ese proceso de aprendizaje. Entonces, O sea que la primera evaluación es diagnóstico. Sí. La siguiente evaluación ya es ver, ok, ya tengo el diagnóstico, ahora vamos a ver cuáles son esas conductas que están interfiriendo, cuáles son las habilidades que tiene ese niño que son diferentes a las de otro. Exactamente. Son únicas. Y que también sabe como en qué nivel estamos, cuáles son las fortalezas de ese niño, cuáles son la manera que el estudiante aprende mejor. Entonces nosotros hacemos ese proceso de evaluación de habilidades y de conductas que interfieren, porque frecuentemente con el TEA lo que vemos es que hay conductas que que el estudiante exhibe, que se le hace difícil al estudiante para aprender en un entorno natural que fuera el colegio. Entonces, usualmente la mayoría de los niños aprenden en un grupito en el colegio y van aprendiendo muchísimas cosas. Y tú ves que el niño llega todos los días y dice palabras nuevas y cuenta historias nuevas y reconoce cosas nuevas. Pero si el estudiante tiene conductas que están interfiriendo con el proceso de aprendizaje, entonces no va a aprender como sus compañeros. Claro. Entonces es importante también un proceso de identificar esas conductas para poder trabajarlas. ¿Y algunas de esas conductas, Kaki, cuáles serían? Que pudieran interferir, o sea, impedir, vamos a decir. Aunque quizás esa palabra es un poco fuerte. Bueno, y es eso, es como que interfiere, como que en el momento que estamos aprendiendo viene algo que se entra en el medio y son esas conductas. Usualmente con el TEA vemos mucho como estereotipias, que son estos movimientos repetitivos. Vemos mucho también los estudiantes que no prestan atención, que se enfocan en cosas que no es lo que estamos haciendo. Después tenemos estudiantes que en el momento que estamos transicionando de una actividad preferida a una actividad no preferida, como que estamos jugando con los bloques y ahora vamos al Math Corner a hacer matemática, entonces tenemos una rabieta. Entonces en ese proceso de rabieta se pierde un tiempo largo. Claro. A veces la profesora dice, yo tengo 15 niños más, yo no puedo estar con en la rabieta, mira, quédate con los blocks, tú puedes seguir jugando con los blocks, hablamos de matemática mañana. Entonces en esas situaciones ese niño no tuvo esa oportunidad de aprender porque tuvo una conducta que interfirió con ese proceso de aprendizaje. Entonces esas son las cosas que vemos más frecuentes. También después vemos cosas que interfieren con el proceso social. Entonces cuando estamos aprendiendo a jugar chiquito, yo estoy jugando con un juguete y viene mi compañero y me lo quita, porque así que juegan los niños. Pero si yo tengo una conducta de morder porque me quitaron las cosas que yo quiero, o una conducta de empujar o de ponerme a llorar y de una vez viene la profe y la profe le quita el juguete al otro niño y se lo da a mí, los niños se me van a quedar más apartados, porque ese es el niño que llora desde que yo le quito el juguete, o cuando estamos jugando, porque así es que yo veo jugar, o ese es el niño que me muerde. Entonces eso aísla un poco al estudiante también. Entonces son esas conductas que van interfiriendo en ese proceso de aprendizaje académico y también del aprendizaje que pasa a través del juego. Entonces nosotros hacemos ese proceso de evaluación y de eso desarrollamos lo que nosotros llamamos un plan educativo individualizado.
que son objetivos específicos para ese estudiante, que son las habilidades que él tiene que aprender. Entonces, en ese plan educativo individualizado es importante también determinar cómo se le van a enseñar esas habilidades, porque no la estamos aprendiendo como los otros niños típicos la aprenden, no la estamos aprendiendo en el colegio. Entonces, tenemos que buscar una manera diferente de enseñársela. Entonces, después que nosotros ya tenemos ese plan educativo individualizado, comenzamos con el proceso de terapia. Y la terapia lo que hace es que implementa esos objetivos de la manera que el plan lo determinó. Y ahí nosotros vamos desarrollando habilidades, después de un tiempo se vuelve y se evalúa, se vuelve y se hace otro plan, y entonces hasta que nosotros en el centro usualmente graduamos a los niños cuando vemos que el niño comienza a llegar al centro y tiene habilidades que nosotros no le enseñamos. Entonces vemos que en el colegio estamos aprendiendo. Porque si yo no te enseñé a ti cuáles son todos esos colores y tú me lo estás nombrando y me estás diciendo que cuando tú lo mezclas hacen este otro color y yo no te enseñé eso, tú lo estás aprendiendo de algún otro lugar, y el otro lugar usualmente es el colegio. Entonces cuando ya el colegio nos dice no necesitamos ningún apoyo, o nos dice, o nosotros vemos que estamos haciendo esos avances así como sin esa instrucción directa, usualmente o los referimos a un servicio de seguimiento pedagógico o le disminuimos las horas. Pero ya eso es un proceso que conlleva varios semestres de evaluación e implementación de tratamiento. Sí, o sea que realmente no hay magia. No. Yo escribí un artículo hace un tiempo que se llamaba así, no hay magia. No se da de la noche a la mañana, no es como que vamos a intervenir y ya. Y cada niño va a responder de una forma diferente, y el apoyo de la familia y otros factores también van a ser determinantes, van a ser parte de este proceso. Entonces, comprender esto nos ayuda muchísimo porque implica mucha paciencia de parte del adulto. Sí. Implica la aceptación, como ya dijimos, implica involucrarse. Porque muchas veces el papá, la mamá piensa, yo lo llevo al centro, sale de ahí y me van a, o sea, se arregla el niño. Se arregla la situación. Eso es lo que nos dicen mucho. Entonces, no, esto no es así. Esto es un proceso que nos implica a todos. Sí. Yo hasta decía, implica más allá. Implica a esos maestros que están en el aula, que tienen a los otros 15 niños, pero tienen que buscar esas estrategias. Implica a los padres de los otros niños, que también deben estar al tanto, que deben conocer, que deben de alguna forma también, ¿verdad?, ser parte del proceso. Y ustedes ya con la intervención, o sea, con ABA, me imagino que con cada niño van evaluando cada cierto tiempo y ahí van tomando esas decisiones. Tú hablas del plan individual, de ese plan para ese niño, esa niña que requiere. Entonces yo te pregunto, porque sí es un tema que preocupa en el ámbito educativo, ¿cuándo se necesita esa sombra, esa famosa sombra, ese famoso apoyo adicional en el aula, que no es la maestra, sino que muchas veces contratada? Yo te diría que el 100% de las veces contratado por la familia. Sí. No sé si el 100%, pero bueno. La gran mayoría. La gran mayoría. Sí. Entonces, muchas veces a mí me llaman, ¿verdad?, porque soy del ámbito educativo y necesito una sombra. Hay veces que no necesariamente se consigue esa persona sombra que tenga experiencia o las herramientas o la capacitación necesaria, que quizás a veces hasta puede hacer un daño. Entonces, ¿en qué momento? O sea, porque sea como, no sé, hay que tener cuidado también con ese tema de que ahora necesita, y las mismas maestras, quizás, no, ese niño necesita sombra, porque también puede ser hasta más cómodo, ¿verdad? Sí, ese es el miedo por la mayoría. O sea, yo digo que cuando nosotros nos dicen que un niño necesita una sombra, el único miedo que nosotros vemos es ese, que no sea que realmente necesita una sombra y que sea que la maestra está sobrecargada con estudiantes. Exacto. Ese estudiante tal vez se le hace un poco más difícil que los otros, pero en realidad lo que necesita es que alguien le quite algo de sus responsabilidades. Es el único miedo, honestamente, con el proceso de la sombra.
Yo a los papás les digo, si el colegio te lo está pidiendo, el colegio, yo prefiero que el estudiante tenga una sombra. Porque si ustedes escogieron ese colegio y el colegio le hizo una promesa que van a educar a su hijo y le están diciendo en este momento, yo no tengo la herramienta para educar a mi hijo, yo prefiero ese colegio al colegio que está pretendiendo tener la herramienta y en realidad el estudiante no está progresando. Entonces en ese proceso yo usualmente opto por lo que me dice el colegio. Hay colegios, hemos tenido experiencias donde lo que necesitan es una otra maestra en el aula y le dicen al papá que tiene un niño tal vez con alguna dificultad que el niño necesita una sombra, pero esa maestra se pasa la mayoría del tiempo asistiendo a otros niños o asistiendo a la maestra líder. Esos casos han ocurrido, pero usualmente los colegios que te están diciendo necesitamos una sombra es porque ellos están haciendo lo que deben de hacer en el momento. Sí, se supone, ¿verdad? Exacto. O sea, eso es lo que... Sí, pero el tema de la sombra también es que usualmente las sombras son chicas que están todavía estudiando educación o psicología, que tienen algún interés en el área, pero todavía no han tenido ni experiencia ni educación específica en el área. Entonces, una sombra no va a hacer nada si no tiene alguien que la guíe. Entonces, hay que buscar una persona que le dé seguimiento y supervisión a esa sombra. Eso puede ser la psicóloga de cabecera, puede ser el analista que está en el caso, puede ser otra persona que ustedes contraten simplemente para que le den un nivel de seguimiento a esa persona. Pero nosotros hemos visto una cantidad de sombras que llegan a un caso súper entusiasmadas, súper feliz, y en el momento que se ven solas, sin saber qué hacer, que el colegio le está pidiendo ciertas sin cosas. Sin las estrategias, sin las herramientas. Exacto, se sienten abrumadas y vemos que dicen, no, esto no es para mí. Cuando tal vez pudo haber sido algo para ellas, pero no tenían esa herramienta el que necesitaban. entrenamiento, el apoyo, el acompaño, la guía, la orientación que necesitan, porque no es fácil. Y en ese contexto, es la única persona que está operando sin un equipo. Porque el colegio, entre las profesoras, hay un equipo. La familia es otro equipo, pero esa es una persona que externa. Es externa, que tiene presiones del colegio y de la familia y de lo que quiere ver para ese estudiante y en realidad no tiene de quién apoyarse. Y entonces en esta área siempre, o sea, cuando uno está trabajando con niños, uno necesita un equipo. Sí. Porque es difícil en momentos. Sí. Y es, o sea, uno no puede cargar con todo con lo que viene en un proceso educativo. Entonces, al final, una sombra no va a hacer nada si no tiene alguien que la guíe. Okay. Al menos que sea una persona súper capacitada, pero usualmente las personas que terminan en esa posición son chicas jóvenes que están en su proceso de formación. Sí, haciendo no su pasantía. Sí. Entonces, ahí es una alerta, ¿verdad? O sea, si el centro educativo solicita una sombra, porque ha identificado que es necesario. Cuando hablamos de sombra, hablamos de esa persona adicional que entra al aula para trabajar con un niño de manera particular, pero el niño integrado, vamos a decir, incluido en su grupo. Sí. Porque hay otras formas también, pero estamos hablando del niño con su grupo y con una persona adulta que debe tener esa preparación y debe tener, como tú dices, alguien que también la oriente, la supervise, la acompañe. Porque estos casos también requieren de un análisis continuo, incluso de varias miradas. Entonces, como tú dices, un equipo incluso de la mirada de la familia también. O sea, ¿qué vamos viendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está? ¿Que esto funcionó? ¿Esto no? Vamos a ver. Y se van haciendo los ajustes. Yo, con ABA, me imagino que ustedes tienen una serie de recursos que utilizan los visuales. No sé, cuéntame un poquito qué recursos, porque en el entrenamiento, yo sé que es un entrenamiento fuerte, para comprender cómo, o sea, más que nada enfocado en lo conductual, o sea, y cómo con la intervención se modifica la conducta y requiere unos recursos. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, nosotros se habla mucho en ABA con el tema de los pictogramas y los visuales y todo eso, y para muchos estudiantes funciona muy bien, pero no es algo que funciona para todos los estudiantes. Entonces, nosotros lo que hacemos es que creamos nuestros propios visuales. Entonces, es muy simple, cualquier persona lo puede hacer. Tú lo haces en Word
Uh-huh. En el centro las chicas lo hacen con Excel, porque ya yo no llego a esos niveles de habilidades. Y tú imprimes una imagen y después la plastifica. O sea, la corta y la plastifica. Y eso es el visual que tú necesitas. Entonces, nosotros utilizamos esos visuales a veces con los niños que aprenden de esa manera, uh-huh, para dejarles saber las cosas que van a pasar, las cosas, uh-huh, que están disponibles, las reglas que deben de seguir, como para ponerle una imagen a la idea. Okay. Y para muchos niños esto funciona. Para otros niños esto en realidad no funciona y aprenden de otra manera. Nosotros, cuando hablamos de recursos, herramientas y materiales que utilizamos, usualmente son los mismos materiales de trabajo que se utilizan en un colegio. Entonces, son los mismos juguetes. Hay ciertos juguetes que tal vez nosotros no lo utilizamos porque no nos aportan tanto, uh-huh, pero depende mucho de la habilidad que el estudiante tiene que aprender y de los intereses del estudiante. Claro. Entonces, conocer al niño es muy importante. Es muy importante. Y eso es parte de lo que lo hacemos. Y observarlo, que también los padres aprender a observar realmente a ese niño. O sea, observarlo de una manera, no simplemente verlo, sino ir más allá. Y ver comprender quién es en exacto, realidad. Y que él lo normal para cualquier niño. Lo que pasa es que usualmente nos encontramos con un niño de 2 o 3 años que no tiene las palabras para comunicarse. Entonces se hace más difícil tú poder conocerlo, se hace más difícil tú saber las cosas que quiere, porque no te lo está diciendo. Cuando uh-huh, otro niño típico tal vez te lo dijera. Sí. Entonces te toca parar, mirar, ver cómo reacciona a diferentes cosas para tú de verdad saber quién es ese estudiante, qué son las cosas que le gustan, qué son las cosas que no le gustan, cómo de verdad aprende, qué le favorece en ese momento. Entonces es mucho de como frenarse en momentos y como que dejar que el estudiante guíe para que el mismo estudiante te enseñe las cosas que le gustan y no le gustan. Pero nosotros cuando hablamos de materiales, lo que hablamos usualmente son esos visuales y muchos diferentes tipos de juguetes, uh-huh, y como juguetes o actividades que pueden ser preferidas para los estudiantes. Tenemos estudiantes que tienen cosas preferidas muy exóticas o muy específicas, y tenemos estudiantes que lo que le gustan son como los hilos. Entonces la cadenita de la mascarilla, yo tengo estudiantes que están obsesionados con eso y se pueden pasar horas jugando con eso. Y después tenemos estudiantes que le gustan lo mismo que cualquier otro niño, que sí son esos jugueticos que prenden luces, uh-huh, o los fidget toys que a todos los niños les gustan. Pero específicamente a veces nosotros sí utilizamos lo que es PECS, que es Picture Exchange Communication System. Es un sistema de comunicación utilizando imágenes. Interesante. Y lo utilizamos para estudiantes que no han desarrollado una comunicación vocal. Oral. Uh-huh. Entonces que no utilizan palabras para pedir las cosas que quieren, y que vemos que tal vez tienen 2, 3 años, 4 años y no saben pedir las cosas que quieren. Y tú le preguntas a mamá, ¿cómo tú sabes cuando él tiene hambre? Se lo veo en la mirada. Sí, mamá se lo puede ver en la mirada, pero la profe no se lo puede ver en la mirada porque la profe no lo conoce como mamá lo conoce. Yo no se lo puedo ver en la mirada porque yo no lo conozco como mamá lo conoce. Entonces tenemos que darle la herramienta, uh-huh, para que se pueda comunicar con personas fuera de mamá, papá y nana. Uh-huh. Exacto. Entonces ese proceso usualmente es difícil para los padres también, pero nosotros vemos que los estudiantes avanzan muchísimo más rápido cuando comenzamos con PECS, y frecuentemente van desarrollando después el lenguaje vocal, porque ya saben como que hay cosas que yo puedo hacer para pedir las cosas que yo quiero, que es lo que queremos que ellos aprendan. Que puedan comunicarse, que puedan solicitar, que puedan seguir instrucciones, que puedan integrarse, que puedan participar. O sea, todo eso es el deseo que tenemos. Y qué interesante, se nos fue el tiempo, pues saber que ya en el país hay especialistas que se está implementando ABA. Cuéntanos un poquito de tus redes, cómo pueden contactarte, alguien que quiera más información o que tenga algún caso cercano. Bueno, para profesionales que se quieren capacitar en un nivel en línea pueden encontrar información sobre la maestría. Y para información sobre terapias, @CentroACAP en Instagram. @CentroACAP. Exacto. Ahí están un grupo de profesionales que están pues trabajando, y quiero aprovechar y felicitarte y felicitarlos a todos los que están en el equipo, porque
Tú vienes ya con una experiencia desde Estados Unidos y todo el movimiento que ha habido también desde la Fundación, Fundamar, desde UNIBE, o sea, todos los que se han unido para hacer esto una realidad y para que los niños que son diagnosticados pues no se queden sin ese apoyo, sin ese acompañamiento, sin esa terapia. Yo creo que vamos caminando hacia donde queremos ir. No sé si una última recomendación tú quieres dar ya para cerrar y despedirnos. Bueno, mi única recomendación esencialmente para los padres es que como que muchos papás me dicen, yo le quiero dar todo, yo quiero que tenga lo que sea que necesite, que le compro, y en realidad los niños no necesitan cosas, lo que necesitan es atención de sus padres y de los adultos que los rodean. Pasar tiempo con ellos, jugar con ellos como a ellos les gusta jugar y tener ese vínculo de que yo te entiendo, yo te conozco. Y eso nosotros vemos que hace una diferencia grandísima. Los papás que de verdad juegan con sus hijos y que pasan ese tiempo observando y implementando lo que nosotros hacemos en la casa también. Claro, llevar a la casa esas terapias para que ese niño que está en el espectro pues pueda ir avanzando. Porque lo que queremos es que avance para atrás y para coger impulso. Claro. Bueno, muchas gracias, Kaki. ¿Cuánto aprendemos, de verdad? La verdad que uno no para de aprender y de crecer. Invitarlos de nuevo a seguirnos, a acompañarnos y, como siempre, cerrar con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.